que vamos a orar por él, para que Dios lo dirija en este tiempo, nos hable a través de él y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra para que se vuelva vida en nosotros. Señor, tu palabra es viva y eficaz, así que haz que penetre como una espada de doble filo en nuestro corazón. Abre nuestros ojos de oídos espirituales, Señor, porque solo así, por medio de tu Espíritu, podemos entender esa palabra poderosa, transformadora, esa palabra que es vital, esencial, que es como un manantial de agua que brota dentro de nosotros, que sacia nuestra vida. Solo tu palabra puede saciarnos, solo tú puedes satisfacer todas las necesidades de nuestro corazón. Así que haz tu obra, Señor, en la vida de Sebastián, Señor, en el cual ya has puesto esta palabra. Obra en nosotros, Señor, también. Abre nuestro entendimiento, Señor. Reprende toda obra de tinieblas, todo lo que el enemigo levante para endurecer corazones, para enceguecer, para cerrar mentes. Quita toda distracción, Señor, y haz que hoy podamos comprender, Señor, por qué nos has traído hoy a escuchar esta palabra. Qué necesidad hay en nosotros que solo será suplida a través de este mensaje poderoso y transformador. A ti la gloria, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén y amén. Bienvenido, Sebastián. ¿Aló? ¿Me escuchan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, darle gracias al Señor. Yo realmente no me esperaba estar hoy por acá. Era mañana y qué bueno, de verdad que me alegra tanto estar acá hoy con ustedes. Qué bendición, como en la tarde, como un poquito diferente, ¿no les parece? Bueno, darle gracias al Señor por eso. Y quisiera empezar preguntándoles, ¿quiénes de nosotros en algún momento hemos recibido un comparendo? Un comparendo. ¿Quiénes? Ay, por ahí unos que les da pena. No, yo nunca. Yo también en algún momento recibí un comparendo. Y bueno, pero antes de esto quiero hablar como de mi primera experiencia en un aeropuerto gringo, que llegué, tenía 18 años, me mandaron para esos lugares lejanos, para Estados Unidos, y bueno, allí era como muy inexperto en todo. Yo creo que era como, sí, como que no había montado, era como mi segunda vez que había montado en avión, inexperto en todas las cosas. Y me creía mucho que porque hablaba mucho inglés, mejor dicho, que ya que había estudiado en varias academias, y cuando llegué a ese aeropuerto allá gringo no entendía nada, absolutamente nada. Me preguntaron y un señor como el inspector, bueno, muy alto, un gringo muy alto, y me empezó a hacer unas preguntas y yo no le entendía, y a él le dio más rabia que yo no le entendiera, porque a ellos normalmente les gusta que los jóvenes creen que todos los jóvenes hablan inglés. Yo se supone que hablaba. Y entonces yo me senté, él me hablaba y le dio rabia porque tuvo que ir a buscar un traductor, alguien que hablara español. Entonces yo me sentaba y miraba, y vi que desde una ventana que él se hizo adentro miraba mi pasaporte y me miraba a mí. Y yo estaba tan asustado, pero yo recuerdo que desde la casa, y pues uno no llevaba nada raro, ¿cierto? Desde la casa me decían, si algo, pues siéntese a leer un libro. Y yo, yo me sentaba a leer ese libro, pero yo creo que ese libro me temblaba a mí, porque eso es muy intimidante, ¿cierto? Cuando llega una autoridad y nos empieza como a pedir algo, y que uno dice, bueno, no tengo nada que temer, pero a uno le da mucho susto. En ese tiempo eso fue así. Bueno, como para terminar la historia, ahí estuvo realmente lo que él estaba buscando. Yo lo entendí al rato, porque casi no entendí nada, pero lo que entendí al rato
era que él pensaba que mi pasaporte era falso. Entonces miró de todas las formas que mi visa sí tuviera el sello que era, todas las cosas. Y finalmente al rato pude salir de ahí, pero yo estaba muy asustado, demasiado asustado, y es porque pues era mi primer viaje solo y por allá a lo último vi mis familiares. Y bueno, quedó ahí como en la experiencia y en una historia, pero hablando otra vez de los comparendos, yo recuerdo también que me llegó un comparendo y una vez, precisamente allá en Estados Unidos, que yo estuve un tiempito, pude tener la licencia, entonces manejaba allá y, y es muy diferente cuando lo para un policía acá uno a cuando lo para un policía allá. Entonces estaba empezando a estudiar inglés también y me llegaron a preguntar unas cosas y del susto me bloqueé también. Entonces no entendía nada de lo que me decían, pero bueno, a lo último fui pues como ya entendiendo un poco, y era que me estaban diciendo que el carro donde iba estaba estorbando el paso, digamos, estaba como muy afuera de la calle porque nos habíamos quedado en ese momento sin batería. Entonces simplemente me decían, corra un poco el carro, pero yo ya estaba sacando papeles, yo ya mejor dicho estaba sacando de todo pensando que me iban a poner, como decimos acá, un comparendo. Y no era así. Entonces estas experiencias de cuando llega la ley, de cuando nos están pidiendo algo, uno generalmente piensa, ¿qué he hecho de malo? ¿Qué habré hecho? ¿Cierto? Y bueno, cuando generalmente esto pasa y se acerca la policía a nosotros, en el caso de acá, la ley exige documentos. ¿Qué señala la ley? La falta, si es que se incurrió en alguna falta, ¿cierto? No como en el caso mío que no había hecho nada y ya estaba todo asustado. Establece una deuda también. El comparendo no pide intención, solo cumplimiento por el error cometido, en el caso en el que se haya hecho. Entonces, con esta introducción de que cuando llega la ley, yo no sé si en el caso en el que ustedes han visto películas que, tristemente películas de algunos robos, de alguna cosa que están haciendo mala, dicen, llegó la policía y todo el mundo inicia a correr, ¿cierto? Y todo el mundo se quiere ir. Así es en este caso, llega la ley y hay susto. ¿Qué pasa con eso? Entonces, yo quiero que con esta introducción vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 22 al 38. Y que lo leamos teniendo en cuenta Nació la Esperanza, que es la serie, las series que veníamos a lo largo de este tiempo, que venimos tratando justamente por medio de la palabra de Dios. Entonces les pido que nos pongamos en pie para leer la palabra de Dios. Ya los tenemos todos, amén. Y seguirlos animando a que traigamos nuestra Biblia física, que nos desconcentra menos que el celular, a pesar de que ese también es válido. Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley,
Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y le dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Amén. Podemos tomar asiento. Pueden tomar asiento. Bueno, de acuerdo a esta serie Nació la Esperanza, hoy tenemos el título Mis ojos han visto tu salvación. Y es que lo vemos en el mismo texto que lo dice, pero allí también podemos ver en el cuerpo de esta palabra 3 escenas muy importantes. La primera de ellas, una bajo la ley cumplida. Bajo la ley cumplida, que es la primera escena de cómo nos hablan de lo que es la ley. La segunda es cumplimiento de la promesa de salvación. Cumplimiento de la promesa de salvación. Y la tercera es gratitud y proclamación. Vamos entonces a ir a la primera parte y quiero que nos ubiquemos allí en el verso 22 aproximadamente hasta el 24, que es donde nos hablan de toda esta ley cumplida. Y como hablamos en la introducción, entonces en este momento podemos decir, y llegó la ley, y llegó la ley. Jesús es presentado en el templo, el niño Salvador presentado al Señor cumpliendo con todo conforme a la ley de Moisés, que allí dice. Y en el verso 22 vemos que llevaban al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Tenemos 2 lugares allí, Jerusalén y el templo, verso 22 y verso 27. Y es que de acuerdo a los textos paralelos que vemos y como al contexto que podemos entender de las costumbres judías, eso lo recordamos en Éxodo 13:12, dice: dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Muy importante esta parte para entender lo enfático que es el texto en la tradición de llevar a el hijo primogénito a presentarlo al templo. Para ellos era muy, muy importante esta parte. Además, para entender un poco más de esto de la ley, en Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal. Míos serán, yo soy el Señor. Ya vamos entendiendo allí lo importante que era ir a presentar
al niño. Muy importante. José y María, discúlpeme, José y María fueron a Jerusalén de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, que es la que estábamos leyendo. Pero realmente uno podría pensar que acá lo que ocurre inicialmente es la presentación del niño. Sin embargo, acá ocurría algo más, y es que era importante los días de purificación específicamente para la mujer. Para la mujer esto era muy importante. Y vamos a leer también Levítico 12 del 6 al 8. Para aquellos que toman nota, muy importante que entendamos estas leyes mosaicas para poder mirar cuál era el contexto de lo que ocurría en la presentación del niño, cuáles eran las tradiciones en este momento para esta audiencia. Levítico 12, del 6 al 8, dice: cuando se cumplían los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella, es decir, por la mujer, y quedará limpia ¿de qué? Del flujo de sangre. Esta es la ley que para la que da luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. ¿Quién quedaba limpia? La mujer. Muy importante que ellos iban caminando literalmente a Jerusalén para presentar al niño, pero también iban a purificar, en este caso, a María. Entonces, entendiendo esto, bajo la ley cumplida, en este texto podemos ver que desde el inicio, desde estos inicios, desde que ellos iban caminando, todavía Jesús como bebé, recordemos que para este texto Jesús ya había nacido, ¿cierto? Entonces ellos van con el bebé hacia Jerusalén y desde allí empieza el cumplimiento de la ley, desde él siendo bebé, toda la ley la empezó a cumplir. Entonces, considerando bajo la ley cumplida, es decir, para este momento llegó la ley, llegó esta ley, pero vamos a ver el cumplimiento de esa promesa de salvación donde se sigue cumpliendo la ley. Y miren, en el caso en el que yo les decía en la introducción, uno generalmente cuando se acerca a alguna autoridad a nosotros, que les decía que uno dice, ¿en qué me equivoqué? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué hice con la ley? ¿Cómo afecté yo la ley? Y para este caso no hubo afectación de ella. Todo el tiempo hubo cumplimiento. Vamos a mirar la segunda parte, que es el cumplimiento de la promesa de salvación. Y para ello vamos a mirar desde el verso 25 aproximadamente hasta el verso 35, para que ustedes vayan viendo en Lucas 2, desde el verso 25 hasta el verso 35. Recordemos que este texto tiene varias escenas. La primera de ellas es cuando nos hablan de la ley. La segunda es cuando el niño es presentado en el templo y Simeón está allí. Y la otra parte es que nos hablan de Ana, la profetisa. Entonces vamos a ir a la segunda parte, que es el cumplimiento de la promesa de salvación. Allí en el cumplimiento de la promesa de salvación está el niño Jesús. Los personajes que hay allí. También está Simeón. ¿Está quién?
El Espíritu Santo, muy importante. Allí está el Espíritu Santo, quien está guiando y llevando a Simeón. Están los padres del niño y también nos hablan específicamente de la madre. Allí podemos ver algo muy importante, y es que cuando están llevando al niño a este templo, hay un cumplimiento profético. ¿Y qué es un cumplimiento profético? Resulta que desde el Antiguo Testamento se venía hablando unas palabras. Específicamente, miren, más o menos podríamos decir, acá está el libro de Isaías. ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años después hay acá? Y en Lucas se está cumpliendo esto. Por eso, también para los que toman nota, Isaías 9:2. Isaías 9:2 nos guía de cómo es ese cumplimiento profético. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Este Isaías, ¿en qué se está cumpliendo? En Lucas 2:30-32. Dice Lucas 2 del 30 al 32, que es el texto que ustedes tienen. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En Isaías 9:2 nos hablaban de esa promesa, de ese cumplimiento, y ya en Lucas se estaba cumpliendo. La importancia de la llegada de este Salvador a nuestras vidas y de que es que literalmente está llegando la luz a nuestros ojos. Llegó la luz y es por la que nosotros podemos ver. Como dice la palabra, que antes éramos ciegos. Y bueno, el verso 25 habla de que se esperaba la consolación de Israel, y esto es muy esperanzador porque nosotros hablamos del pueblo de Israel como aquel pueblo que rebelde, como aquel pueblo que el Señor les decía vayan por allí y se iban por otro lado, como aquel pueblo del que el Señor tuvo que tener mucha paciencia. Pero en medio de todos los errores, tristemente hay veces uno se siente tan identificado con ellos que finalmente uno entiende y dice: Señor, has tenido gracia también con tu iglesia. Y así nos podemos ver como aquel que empezó a consolar a Israel, como ese verso 25 que ustedes ven allí. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba que la consolación de Israel. Entonces podemos ver a este Jesús también como el que consuela a su iglesia, el que abraza. No necesariamente consuela y abraza a aquel que ha obedecido todo el tiempo, aquel que no ha cometido errores. Él viene y abraza a aquel que por gracia ha tomado como su iglesia, y viene y consuela a Israel. Entonces, retomando, Lucas 2:28 al 32. Y miren esta parte tan hermosa, que vino este Simeón, que por cierto, a mí este es de los capítulos que más me enternece de toda la Biblia, porque es muy especial ver cuando este hombre toma a este niño en los brazos y viene y dice: mis ojos han visto la salvación. ¿A quién estaba tomando Simeón? Es algo tan hermoso, es algo tan especial. Y este Simeón, que dice que era un hombre justo y piadoso, y el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre él.
sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver el Cristo del Señor. Ustedes se imaginan, yo me imaginaba en ese papel, romantizaba mucho ese papel de verme cargando ese niño. Es algo tan especial ver a Dios hombre en un bebé indefenso, vulnerable, un niño que se orinaba, un niño completamente hombre que tenía frío, que lloraba. Es muy especial y completamente Dios ese niño. Entonces Simeón dice la palabra del Señor ahí en el verso 27 en sus Biblias, movido por el Espíritu, ¿a dónde? Al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación, ¿a quién? A los gentiles. Nosotros estamos ahí incluidos. Y gloria de tu pueblo, Israel, porque mis ojos han visto tu salvación. Y de acuerdo a esto, es muy importante ver la gracia del Señor, pero antes de eso, miren este cumplimiento profético que se sigue como desmembrando en esta parte. Dice Isaías 52:10. Isaías 52:10. El Señor ha desnudado su santo brazo, oiga bien esto, a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán, ¿qué verán? La salvación de nuestro Señor. Otro cumplimiento, que las naciones verán la salvación de nuestro Señor. Allí se estaba cumpliendo en Lucas este momento. Y miren, yo creo que muchos murieron esperando este momento. Muchos anhelaban este momento tan hermoso de que estaba llegando este niño que era Dios y que venía la salvación en un hombre, en un bebé, en un niño encarnado. Como preguntamos en ocasiones en el DBS, no sé si ustedes lo han hecho, descubriendo la Biblia sencillamente, ¿qué vemos de Dios en esto? ¿Qué vemos de Dios acá? Atributos comunicables. Ustedes sabían que habían unos atributos comunicables e incomunicables de Dios, que no son todas las características de Dios, pero uno de los atributos hermosos y muy especiales de nuestro Señor es su fidelidad. Es un atributo comunicable, el cual podemos ver reflejado en milagros, en momentos en donde decimos nuestro Señor es fiel. Y que también nosotros empezamos a aprender de esa fidelidad. Es muy hermoso y por eso es comunicable. Hay otros que son incomunicables y que nosotros no podemos llegar allí, pero estos son comunicables. Esta es una respuesta de fidelidad de nuestro Señor. Nada puede cambiar la fidelidad del Señor. Nada ni nadie. Como dice 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Hay una parte de la fidelidad de Dios que Él va formando en nosotros, aunque no somos totalmente fieles como Él, pero Él la va formando. Yo podría pensar, yo realmente a mí me falta mucho, tanto ser fiel al Señor. Pero
Cuando uno va sintiendo esto de lo infiel que uno es al Señor, es porque el Espíritu Santo viene trabajando en uno para entrar y ser santificados en Él, para caminar en santidad y en fidelidad a Él. ¿Qué atributo veo yo de esto? Su fidelidad, porque en su momento perfecto llegó Jesús en este instante. Ahora el Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación. Efesios 2 del 8 al 9 dice, Efesios 2 del 8 al 9, si quieren busquémoslo, que es muy hermoso. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte. Qué hermoso es esto, que ya entendiendo más un poco lo que era ese auditorio, el cual estaba ocurriendo allí, que estaban presentando a nuestro Jesús, a ese bebé indefenso. Ahora podemos hablar un poco de cómo nosotros quizás no alcanzamos a ver a ese niño, ni lo alcanzamos a cargar. Yo hubiera querido ser Simeón, y de hecho me he disfrazado de Simeón en presentaciones en la iglesia. Pero realmente nosotros hemos caminado es por fe, no lo hemos visto. Y cuando lo veamos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Entonces, es muy hermoso ver que por gracia, ustedes han sido salvados, no por lo importantes, por lo obedientes, por lo buenos, es por gracia, y eso es favor del Señor, eso es mucho favor de Él. Vamos entonces al tercer punto, vamos avanzando, de tiempo vamos avanzando y el tiempo se nos acorta. Gratitud y proclamación. Antes de entrar en este punto 3, recordemos que la palabra también dice que bienaventurados los que creen aún sin haber visto. Entonces, por más que uno quisiera estar en esa escena, de verdad, si llegamos al Señor, es por gracia y es porque fue su misma iniciativa de traernos a sus pies. Vamos entonces con el tercer punto de gratitud y proclamación. Entonces, después de que ocurre todo esto, de que Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. No solamente él tomó al niño en sus brazos y habló esto, sino que él bendijo a Dios diciendo, Simeón también se acerca y le dice a los padres del niño, los padres del niño en el verso 33, así como ustedes lo pueden leer, los padres del niño estaban como asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de ¿qué? De contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cómo este profeta estaba hablando de lo que venía para este niño, de que ese pesebre, ese niño que estaba en ese pesebre no reflejaba más, y ese bebé vulnerable reflejaba la cruz que venía para él. Y que fíjense que yo cuando leo esta parte me recuerdo de mi familia.
y que uno ha hecho tantas cosas por hablarle el Señor a la familia y que sigue, hay veces es tan frustrante. Pero cuando yo leo esto, digo, Señor, yo he podido hacer más, he hecho también, pero es que hay veces hablar de ti para otros es contradicción. Es como si uno fuera como en contravía a muchos, ¿cierto? Entonces que eso no nos siga sorprendiendo, porque hablar de Él a muchos no les va a gustar y sigue siendo contradicción. Pero el Señor nos llama a predicar y a hablar a tiempo y a destiempo, ¿cierto? Amén. Y hablar también con mansedumbre, no con discusiones profanas ni queriendo ganar, más bien con mansedumbre, viendo a los otros con compasión ni queriendo ganar. Bueno, entonces ahora sí vamos con gratitud y proclamación. Gratitud y proclamación. Después de este momento vamos al verso 36. Y como ustedes pueden ver, había en sus textos, había una profetisa que se llamaba como Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Bueno, ya leímos el texto antes, en este caso la profetisa es Ana, hija de Fanuel. Y bueno, considerando que en la palabra nos hablan de una profetisa, mujer, yo quisiera como aclarar un poco qué es lo que es un profeta. ¿Qué es un profeta? En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llamaba videntes, debido a su intuición espiritual o a su capacidad para ver el futuro. Pero bueno, esto hay veces cuando escuchamos de videntes, muchas cosas que hay ahora, esto sí que nos afirma más en esto del ministerio profético. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente ¿qué? La palabra de Dios. Entonces fijémonos muy bien cuando alguien nos diga que es un vidente o alguien que está haciendo algo que quiera hablar del futuro. Si no se habla por medio de la palabra de Dios, tenemos que prender alarmas, ¿cierto? Muy importante para que no seamos engañados, porque podemos ser engañados con mucha facilidad y que la palabra nos guíe. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios. ¿A quién? A la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo, del hombre cuando hacemos un DBS? ¿Qué vemos del hombre? Ya hablamos que vemos de Dios, que es su fidelidad, y yo creo que acá podemos encontrar muchas más características y atributos de nuestro Señor. Una de las características de, por ejemplo, de Ana y de Simeón, para aprender de ellas, son las siguientes. Miren, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda, miren esto, hasta los 84 años, oigan esto, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, encontró al bebé y daba gracias a Dios y hablaba del niño. En ese momento ella llegó. Cuánta alegría había en esa mujer y hablando de ese niño. Entonces, esta parte muy importante de gratitud y proclamación. Ahí vamos entrando a la gratitud y a la proclamación, que preciso ya se me va a acabar el tiempo. Esperemos que el pastor pueda darme un poquito más de tiempo.
Gratitud y proclamación. ¿Qué vemos en esto? Esta mujer, la respuesta de esta mujer. Miren el verso 38. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias ¿a quién? A Dios, y hablaba ¿de quién? Del niño. Muy importante. ¿Cómo se relaciona este pasaje con el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo lo podemos relacionar? Por supuesto, el niño estaba ahí y el niño era Dios y el niño era Cristo. Pero todavía, ya me sonó la alarma, todavía el niño no había sido crucificado. Entonces, habían todavía muchas cosas que quizás se necesitaban todavía cumplir de quién era el Cristo. Entonces, vamos a mirar cómo se relaciona este pasaje con el Evangelio de Jesucristo. Primero, por tipología. ¿Y qué es tipología? La tipología habla de que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay unas sombras de lo que era Jesús y nos los trae al Nuevo Testamento. Entonces, como profeta, por ejemplo, Simeón es una sombra de Cristo, porque Simeón estaba hablando, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y estaba siendo guiado por la palabra del Señor. Entonces, Simeón recibió una revelación especial de Dios de ver el Salvador prometido, como lo vemos en el verso 26 y en el verso 34. Ana también como profetiza. Ana era una sombra de Cristo como profetiza, porque la misma palabra nos los dice. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. ¿Quién? Simeón. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón era un profeta que anticipaba el mayor profeta. ¿Y quién era el mayor profeta? Jesús. Recordemos algo. Amén. Muy bien. Jesús tenía 3 oficios. Por ahí tengo el librito. 3 oficios. 3 oficios. Que eso nos lo recordó Ramiro, que vino a predicar el domingo pasado. 3 oficios tenía Jesús muy importantes, que es sacerdote, rey y el último, profeta. Esos 3 oficios se cumplieron perfectamente en Cristo, completamente cumplidos. Pero acá estamos hablando es el de la profecía, el de profeta. Entonces, algunos personajes bíblicos daban alguna sombra de lo que era él. Pero en ese bebé que tenía Simeón se cumplió todo perfectamente. Y Simeón pudo morir así como lo dijo la palabra. Entonces, en conclusión de todo esto, muy importante, ¿qué significa Cristo? Cristo significa el ungido. En el antiguo pacto, 3 personas en particular fueron ungidas por Hebreos 1, 12 del 1 al 2, al servicio de Dios. ¿Cuáles eran? El profeta, el sacerdote y el rey. Estas 3 dimensiones revelan más plenamente, con toda plenitud, a Cristo, tanto su persona como su obra. Cada uno de estos 3 títulos de Jesús, profeta, sacerdote y rey, contiene un juicio inherente sobre nosotros. Como rey, Jesús viene a nosotros para dominar toda nuestra rebelión. Como sacerdote, viene para hacer frente a todos nuestros pecados. Pero la razón por la que viene a nosotros es muy importante, que es la que acá estamos profundizando. La razón que viene a nosotros muy importante como profeta es para lidiar con nuestra ignorancia.
Porque miren, nosotros nos aprendemos un versículo y creemos que ya, mejor dicho, y realmente nos los debemos de aprender. Pero nos falta tanto profundizar en la palabra del Señor, tanto. Y ese era uno de los problemas mayores del pueblo de Israel. Pecaban. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque la palabra todo nos lo dice. Todo nos lo dice. Entonces, muy importante esto, que aprendamos de estos tres oficios de nuestro Señor. Miren, ya voy terminando, me extendí más, perdón, pastor. Robert McCain fue el ministro escocés de la iglesia de San Pedro Dundee. Desde 1836 hasta 1843 murió a los 29 años, murió muy joven, 29 años, pero su vida, su predicación y de hecho todo su ministerio estuvieron marcados por un profundo centrado en ¿quién? En Cristo, en Cristo. A menudo reflexionamos sobre sus palabras, sobre este hombre Robert McCain. ¿Y qué decía este hombre? Aprende mucho del Señor Jesús. Aprende mucho del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Por cada mirada a uno mismo, mira 10 veces a Cristo. Somos egocéntricos. Nos miramos tanto a nosotros. ¿Cuánto nos miramos al espejo? Y los que no se miran tanto al espejo, pues también tienen dificultades, no sé. Todos tenemos dificultades con lo egocéntricos que somos, ¿o no? Bueno, entonces muy importante que miremos a Cristo como aquel profeta que vino y nos muestra toda su palabra y acaba con toda la ignorancia. Yo recuerdo que Sugel Michelén hablaba de la importancia de la convicción que le daba a uno el Espíritu Santo de creer. Pero también el creer entra por el intelecto. Nosotros, después de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros para creer, debemos de estudiar la palabra del Señor. Debemos estudiarla, debemos leerla y memorizarla. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, aprendiendo sobre Jesús como ese oficio de nuestro Dios como profeta, ¿qué aplicaciones haremos con esto? Yo estuve pensando en tantas aplicaciones y mi esposa me decía, ¿y qué vas a poner de aplicación con eso? Y en el momento en que me preguntó, yo le dije, todavía no sé, es muy difícil. Entonces, como aplicaciones, hablarás de tu Salvador. Simeón, en torno al niño Salvador, bendijo a Dios y hablaba del niño, de lo que iba a ocurrir con él. Ana daba gracias a Dios y hablaba ¿de quién? Del niño. Y por eso es muy importante esta parte de la aplicación. Hablaremos de él así como lo hicieron ellos. Y miren, mucho más ánimo hay en que seamos bienaventurados sin haber visto y que creamos y lo hagamos y sigamos hablando. Si a ustedes les pasa como a mí, que con mi familia ha sido un poco frustrante, pero ya ha ido en avance. Por lo menos me dejan orar. Por lo menos me dejan orar cuando vamos a tomar los alimentos. Entonces, estemos animados con ello. Y otra cosa, una última aplicación. Para el nuevo creyente, un profesor le pregunta a un estudiante, ¿cuál es la diferencia entre una conferencia y una aplicación? Entonces, le pregunta el profesor a un estudiante y el estudiante le dice, el estudiante hizo todo lo posible por encontrar una buena respuesta, pero el profesor no quedó satisfecho. Bueno, profesor, admito, dice el estudiante, admito que no sé la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una conferencia y una aplicación? Esto es lo que le dijo el profesor.
La predicación es una súplica personal y apasionada. Entonces el estudiante vuelve y le pregunta al profesor, le vuelve a preguntar, ¿pero cuál es la súplica personal y apasionada? Le pregunta rápido como un relámpago, y rápido como un relámpago el profesor viene y le dice, respondió con estas palabras: te imploramos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Esto no es solo para el púlpito y la gran ocasión pública o las multitudes. Esto es para la tienda, para la cafetería, para los restaurantes, para el bus, para el banco, para cualquier lugar donde vayamos. Que hablemos del Señor a través del poder de Dios y con la conciencia de que Cristo mismo es el gran profeta de Dios. Decimos en nuestras mismas palabras: te lo imploro, reconcíliate con Dios. Recibe la reconciliación que Él te ha dado. Y yo también te digo esto: reconcíliate. Si te has alejado, si has estado dando la espalda, si ves que el Señor últimamente te ha llamado con más eficacia que has visto este llamado, reconcíliate con Dios y ve en arrepentimiento y fe. Oremos que ya me pusieron la música. Levantémonos, pongámonos en pie y oremos. Señor, gracias porque tu palabra nos guía. Cómo tu palabra nos guía, Señor, a dar gracias y a hablar de ti. Cómo celebramos tu nacimiento. Cómo nos dejamos guiar por tu palabra, de que nos reconciliemos contigo cada día, de ese ministerio tan hermoso de la reconciliación. Ayuda a mis hermanos acá y a mí a que estemos más animados a hablar de este niño. Ayúdanos, Señor, a poder caminar, Señor, a fortalecernos, a los que en algún momento nos hemos desanimado y hemos estado frustrados con nuestras familias, con los que están alrededor. Hablar de lo que tú has hecho, a dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho y de lo que cómo tú tuviste misericordia de nosotros. Señor, somos tan egocéntricos, hablamos tanto de nosotros, nos miramos tanto a nosotros, en lugar de ver la obra gloriosa que tú hiciste, Señor. Llama, Señor, a aquellos que están alejados de ti. Yo te lo suplico, Señor, y ruego, Señor, reconciliación, Señor, contigo. Reconciliación. Ruego, Señor, para este municipio, para este lugar, para este pueblo, lo que hay alrededor, Señor. Reconciliación, Señor. Ruego reconciliación. Ayúdanos a aprender de ti como tu iglesia, a ser, Señor, aquellos profetas que hablan tu palabra, aquellos que hablan de ti, aquellos que no se avergüenzan del evangelio, aquellos que ya están cansados de hablar, de impulsar,
aquellos que se desaniman. Ayúdanos, Señor, a todos, porque todos necesitamos, Señor. Aún ayuda a aquellos que están enfermos. Recordamos a Pedro y a su familia. Ayúdalo y fortalécelo en la fe más que nunca, Señor, con el trato que tú estás permitiendo. Y rogamos hasta el último momento y seguimos rogando la sanidad para él, Señor. Bendito sea tu nombre. Ayúdalos a todos aquellos que están en el hospital, así como él. Para estas fiestas rogamos, Señor, misericordia, estas fiestas del retiro, misericordia y reconciliación. Así como tú tuviste, Señor, misericordia de nosotros, que en algún momento éramos enemigos tuyos y estábamos envueltos en todo ello. Ten misericordia también de todos aquellos, Señor, como tuviste de nosotros. Por favor, Señor, tráelos en arrepentimiento y fe, y a nosotros cada día. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que los testimonios que vayan a venir sean de ánimo, aun los que no están preparados, sean de ánimo para otros en la fe, porque todos necesitamos escuchar lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas y de tu fidelidad. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Para que estos testimonios muevan nuestro corazón, nos sacudan realmente y nos lleven a entender que tal vez nosotros no hemos pasado por cosas tan complejas en la vida y que aún así no hemos sido tal vez tan fieles, tan obedientes, tan serviciales para el Señor, y no sé qué estamos esperando. Que Dios nos sacuda de qué manera para poder entender lo que Él nos está llamando a hacer. Erika, te escuchamos. Hermanos, buenas noches. Ya va finalizando el día, la tarde. Y bueno, hoy quiero como compartirles lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ha sido un proceso de 10 años. Ha sido un proceso largo con mi familia. Y bueno, cuando César me dio como la oportunidad y me dijo, qué bueno que pudieras contarle a la iglesia todo ese proceso que tú has vivido de el cáncer, del tratamiento, de estar en tu matrimonio, criar tus hijas. Entonces, bueno, me animé, pero también es un acto de valentía, es un acto de valentía. Y yo sé que el Señor en un momento determinado tenía para mí y lo decidió que fuera hoy, para que lo comunicara a su iglesia. Bueno, ese proceso empezó en el 2016, pero el cáncer que me diagnosticaron fue en el 2017. Después de hacer previos los estudios, en el 2017 me diagnosticaron cáncer de tiroides con metástasis en pulmones y cabeza. Fue una noticia muy difícil, fue muy dura. Nosotros no sabíamos a lo que nos enfrentaríamos. Inclusive cuando fui con mi esposo a la clínica Pablo Tobón, al hospital Pablo Tobón, con uno de los especialistas para determinar qué era lo que tenía, él nos veía como muy tranquilos y nos decía que ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Te tengo que someter a una cirugía de aproximadamente 7 horas. Te tengo que retirar toda la tiroides y los ganglios, porque había mucha enfermedad dentro de mí. Entonces fue como
en ese momento, como no conocíamos bien qué significaba enfrentar esa situación, nosotros estábamos tranquilos, pero no porque no supiéramos. Nosotros sabíamos que la palabra cáncer es una palabra fuerte, es una palabra que mueve a cualquier persona. Entonces, en ese momento, bueno, que venga la cirugía y ya iremos enfrentando a medida de lo posible lo que se vaya viniendo. Pero estábamos tranquilos, nos fuimos inclusive después a pasear a Bogotá y nos fuimos para los llanos. Después de ese viaje me hicieron la cirugía, me la hicieron en marzo de 2017. Todo ese proceso que he vivido durante estos años de mi enfermedad con el cáncer y con mis dolencias físicas, que son diversas, inclusive hace 20 días me operaron. Más que decirles a ustedes que he sido fuerte, no, en realidad no. Ustedes me ven contenta, generalmente me ven contenta, pero ese gozo no es mío. Yo me refugio en la palabra y la medito y la trato de memorizar, escribo, pero eso es algo que el Señor hace, que yo saque cosas que yo tengo en mi mente y Él ponga su palabra para que yo derribe todos esos argumentos que lo que hacen es hacerme daño. Sí, entonces es ver cómo el amor de Dios nos ha acompañado durante todo ese proceso, ver su fidelidad, cómo nos ha sostenido. Las niñas estaban muy pequeñas cuando a mí me diagnosticaron el cáncer. Domini tenía 2 años y Michelle tenía 4. Entonces, ellas han crecido viendo a su mamá enferma y luchando, yendo a citas, que le hacen yodo, que me ausento, que me hospitalizan. Entonces, eso para ellas es común, pero en realidad es muy duro cada vez que yo me tengo que ausentar porque me tienen que hacer algún tratamiento. Pero el Señor ha obrado fielmente. Él ha utilizado los médicos, ha utilizado a mi familia y ha utilizado las oraciones de ustedes. Yo los he sentido, aunque no están conmigo, ahora no han estado conmigo físicamente. Las oraciones de la iglesia, de mis hermanos en la iglesia, me han sostenido. El Señor ha usado todo eso para sostenerme. El cáncer se llevó parte de mí, se llevó mi tiroides, ya no tengo útero por lo que les había dicho que me habían hecho una cirugía. Hay cosas que ya no están en mí, que ya no están en mi cuerpo. Pero el Señor me ha traído, a pesar de esas pérdidas, ha traído la oportunidad que yo pueda hablar de Él, cómo Él ha obrado en mí, y que aunque uno tenga pérdidas, Él se glorifique. Así que es bueno que recordemos su palabra y que a Él le gusta también que la pongamos a prueba, como nos dice en Romanos 8:28, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos sirven para bien, a aquellos que le aman y que Él ha elegido para su propósito. Entonces, hermanos, este proceso ha sido largo, ha sido difícil, pero yo los aliento. Yo los aliento porque si no fuera por esas cosas difíciles que nos pasa, por esas pruebas, nosotros no podríamos ver al Señor. Estaríamos ciegos. Entonces, cuando Él permite que nosotros pasemos por esos desiertos, que no los queremos cuando estamos en ellos, el Señor se glorifica y abre tu mente. Ahí no vale de que yo haya pasado por la universidad. Eso no me ha servido de nada. No ha servido de nada que trabaje, que tenga cosas. Eso no nos sirve de nada. En últimas, cuando vivimos cualquier situación y cualquier prueba, estamos el Señor y uno. Ahí no hay nada más. Entonces, si estamos armados con Él en el momento de vivir la prueba, porque para eso es que Él nos dio su palabra, es para que estemos preparados para asumir cualquier vicisitud que venga a nuestras vidas. Entonces, hermanos, yo les agradezco por escucharme,
por orar por mí. Yo sé que en todo momento han estado orando por mí. Y eso es oro, eso es maravilloso. Conocer al Señor, que es una tarea que nos va a tomar no solamente aquí, sino cuando estemos en su presencia, que lo vamos a conocer. Nunca nos vamos a dejar de asombrar de quién es Él, de quién nos rescató, y lo más maravilloso de que su poder y que nuestro Señor Jesucristo es lo más hermoso que tenemos. Entonces, aquí, como hablándoles de todo esto y haciendo memoria, trayendo a colación, porque hay veces las cosas se nos olvidan. Entonces es bueno, y cuando César me decía que era bueno escribir, porque uno trata de hacer memoria y trata de armar ese rompecabezas de las cosas difíciles que pasaron y que posiblemente no estamos libres ni ahora ni en cualquier momento. Entonces los aliento, les doy también las gracias, estoy muy agradecida porque el Señor me ha permitido seguir con vida. Me ha permitido seguir con vida, ver a mis hijas crecer, estar con mi esposo, que ha sido un amor firme, incondicional. Me ha cuidado en todo momento, dejó durante mucho tiempo su trabajo por cuidar de mí y por cuidar pues de toda la familia. Y los invito para que sigamos unidos en oración. En este momento yo entiendo por la situación tan compleja por la que están pasando nuestros hermanos Joana y Pedro y su familia. Y aunque nuestra historia ha sido diferente, el Señor se ha glorificado de otra manera, no podemos dejar de orar unos por otros, porque independientemente de la decisión que el Señor tome, para ellos debemos siempre glorificarlo. Así que, hermanos, les doy muchas gracias y les bendigo por sus oraciones y por todo lo que yo sé que me han tenido presente. Así que les mando muchos abrazos, muchas bendiciones, que puedan pasar este tiempo de final de año con sus familias. Pero sabemos que, aunque amamos nuestras familias, el Señor es el motor de nuestras vidas. Bueno, ahí los dejo.